Buenos días. Muchas gracias por asistir. Vamos a empezar, aunque nos hayáis sentado. Y estaba comentando que vamos a intentar ser muy respetuosos con el tiempo para respetar también el tiempo de la siguiente mesa. Y comentaba que esto es un poco como los parkings de los colegios, ¿no? Que parece que siempre hay un padre que necesita más espacio y más tiempo de los demás porque es supuestamente más importante, pero creo que no es así. Entonces, vamos a intentar cumplir los 10 minutos pulcramente. Bueno, tenemos hoy en esta segunda mesa de debate, que es sobre políticas de vivienda, a 5 invitados de lujo que iré presentando para no reduplicar en el momento en el que vayan a hacer su exposición, y así ahorramos también unos minutos. Tenemos en primer lugar a Josep Roca Cladera, que va a hacer una síntesis, bueno, que es el director del Centro de Política de Suelo y Valoraciones de la Universidad Politécnica de Cataluña. Yo creo que es una auténtica referencia sobre el tema de valoraciones y suelo en España. Yo acabo de recordar que me dio clase en el máster de urbanismo allá por el año 95 y va a hacer una síntesis apretada en 10 minutos del artículo que tienen en el nuevo número de Ciudad y Territorio, 5 tesis acerca de la política de vivienda en España. Muchas gracias, Josep. Ahora. Bueno, espero que no me comentes en los 10 minutos. Te iba a decir que como soy yo primero me voy a poder aprovechar y sacar tiempo a todos los restos de los ponentes, ¿no? Pero no, intentaré no hacerlo, ¿no? Agradecerle muy especialmente a José María Ezquiaga, ¿no?, la invitación, ¿no?, y del número de la revista, ¿no?, que creo que es importante, y creo que es importante también para mí encontrarme con antiguos maestros, ¿no?, como Jesús Leal, como Julio Rodríguez, que hace 20 años, en 2005, publicaba Jesús un libro sobre la política de vivienda en España, ¿no? Es un buen momento, 20 años después, para renovar el debate sobre la política de vivienda. Por tanto, ya he perdido un minuto. El motivo del artículo, 5 tesis, espero tener tiempo de hablar de la primera o de la segunda, ¿no? Junto con Blanca Arellano, que me ha cedido el puesto, porque ha dicho todos son de la tercera edad, por tanto estás más en el entorno tú que yo, que hay tantas mujeres en las ponencias, ¿no? Bueno, me ha cedido el sitio, es coautora conmigo, ¿no? El artículo nace de una reflexión crítica de los informes que hizo el Banco de España hace aproximadamente un año. En esos artículos aducía, interesantes, que el criterio fundamental que explicaba el encarecimiento de los precios era la falta de oferta, la restricción de oferta. Y añadía también la falta de suelo. Intentaremos demostrar que eso es falso y que, por tanto, el diagnóstico del Banco de España estaba equivocado, ¿vale? En la imagen anterior, que he pasado sin querer, aparecía como el incremento de precios se ha producido sobre todo en los alquileres, de los que hablaremos un poquito más. No existe un grave déficit de oferta. Esta es la tesis, porque en el artículo del Banco de España, creo que no ha quedado suficientemente claro en las intervenciones anteriores, no tiene en cuenta el superávit de oferta que se produjo en el periodo 2011-2021. En el periodo 2011-2021, casi 1 millón de unidades nuevas, ¿no?, que se añadieron a las que ya existían, 8 millones casi 9 millones de unidades de vivienda sin ocupar. Aquí, muy importante, el tema de las viviendas vacías, 3,8 millones. Por tanto, no tener en cuenta el periodo anterior es una equivocación importante. Por otro lado, y ahora lo veremos dentro de un momento, la demanda, ¿no?, o las necesidades de vivienda han variado en el último periodo, ¿no? Simplemente decir que
Si vemos desde el 2020 a 2025, se está produciendo un importante auge de la producción de viviendas. En este momento están en el orden de 154, el año pasado, de 154.000 unidades año. Es cierto que tal vez no llega a las 200.000, que seguramente es necesario, pero está creciendo la producción de vivienda de forma significativa. La segunda tesis es que más vivienda no significa menores precios. El argumento liberal es que hay que producir más y que el mercado, las leyes de mercado determinarán la reducción de los precios. Esto se demostró absolutamente equivocado en la época anterior, en la época a partir de 1996 hasta 2006, 2007, 2008, ¿no? Y aquí se puede ver cómo el incremento de los precios está en rojo, las tasaciones, y las viviendas iniciadas 2 años antes siguen un ritmo parecido. Es decir, que no construir más o no iniciar más viviendas no significa, no solo en la época del boom anterior, sino tampoco posteriormente un elemento determinante en los precios. Construir más, tenemos un modelo econométrico que ahora me ahorro de explicar, ¿no? La tercera tesis es que falta suelo, según el Banco de España. Esto es otra equivocación radical. Si tomamos los datos de Copernicus, por desgracia todavía no han salido los de 2024, los últimos son de 2018, ¿no? El land take, el suelo transformado de todos los países de la Unión Europea, ahí lo vemos ahí, entre 2000 y 2018, el país que más ha urbanizado es España. Es el que tiene mayor oferta de suelo en el sentido de suelo urbanizado. No tenemos un problema, habrá que esperar a la estadística de 2024, seguramente habrá decaído, porque ha decaído la producción de suelo. No existe escasez de suelo urbanizado. ¿Y por qué las políticas de mercado no funcionan, de liberalización de mercado? A mí siempre me gusta exponer esta imagen, ¿no?, que es el teatro que llamó Teatro de Harvey. Es el teatro del Liceo. Por un momento antes he hablado del teatro del Liceo y me ha dicho, ay, Dios mío, no sé si están hablando de nuestra ponencia, ¿no? Imaginemos que la ciudad es un teatro, nos dice Harvey. ¿Cómo se producen los precios? Los precios se producen de lo mejor, por decirlo, lo más accesible, la mayor calidad, a lo peor. El anfiteatro sexto, ¿no?, será el que tendrá los precios más bajos. Si se entra por subasta a este mercado, imaginemos que en este teatro se van a producir todas las grandes artistas de rock, de pop y de todos los géneros musicales, Rosalía incluida, y que todo el mundo quiere estar en este concierto único. Todo el mundo ha de estar, porque la vivienda todo el mundo ha de vivir en la ciudad. Se entra por estricto nivel de licitación. Es decir, se ponen a subasta no a un precio fijo, sino a un precio libre, completamente liberalizado, ¿no? Y se entra por subasta. ¿Quién se quedará con las mejores localidades? Los que tengan más recursos económicos, ¿no? Y progresivamente, ¿no? Si ampliamos este mercado, lo podemos ampliar bastante. Por desgracia, le he pedido a ChatGPT que me haga una imagen, pero no he conseguido que la imagen sea aceptable, no la puedo poner aquí, ¿no?, para ver cómo este teatro se podría aumentar. Podríamos aumentar con un séptimo, octavo, noveno anfiteatro. Podríamos tal vez rehabilitar algunos de los espacios centrales que han quedado envejecidos. Pero lo que se puede aumentar, tanto de suelo como de vivienda, como de localidades, no resolvería el problema de los precios de las viviendas centrales e intermedias. Los precios se forman de lo mejor a lo peor, no de lo peor a lo mejor. Podemos urbanizar mucho, añadir mucha vivienda a la periferia, pero esto no reduce los precios en el centro, en las zonas centrales que están sometidas a mayor demanda. Por tanto, yo creo que el teatro de Harvey es la explicación, perdona que sea tan simple la imagen, ¿no? Que explica por qué razón los precios no han aumentado. Perdón, no se han reducido. El gran problema
y en ese sentido tiene razón el Banco de España, faltan viviendas, falta oferta de viviendas. Habría que añadir sociales. Algunos le llaman a esto accesible. Yo prefiero seguir hablando de vivienda social. Viviendas sociales. En la gráfica vemos a lo largo del tiempo, en azul, la producción de vivienda libre y en rojo de vivienda social. La vivienda social, si hacemos caso a la estadística del Ministerio, entre 2007 y 2023 no ha llegado a superar el 17% de la vivienda acabada. El gran problema hoy es de construcción de vivienda social. No es que la vivienda libre no haga falta, es que hace falta vivienda social. Por tanto, el gran reto pendiente es la construcción de vivienda social. Esta tesis, el corolario de esta tesis, es que es necesario hacerlo con hacer una visión sobre lo que ha sucedido con las reservas de suelo. Yo creo que la ley de vivienda ha sido insuficiente en el tema de las reservas de suelo. Es bienvenida la ley, pero limitar al 20% en suelo urbano no consolidado, en suelo de reforma interior, es insuficiente. Es necesario introducirlo. Pero el gran reto es en el suelo urbano consolidado, en el suelo, en los solares. Ha de plantearse una reforma de la ley, y creo que es de la ley de suelo, la que lo ha de hacer, ¿no?, que obligue a que en los solares ha de haber una proporción de vivienda social. De vivienda social cuando es nueva construcción o cuando es una rehabilitación integral. La iniciativa del Ayuntamiento de Barcelona, en ese sentido, creo que es positivo. Se le ha criticado mucho, no es el momento ahora de hacer un balance, pero es el camino que se debería seguir. Y finalmente, el tema de la vivienda en alquiler. Estoy acabando los últimos 20 minutos que quedan solamente. La gráfica de cómo el alquiler ha superado el incremento de los precios de alquiler en rojo, ¿no?, ha superado el incremento de los precios en venta. El gran problema hoy es el de la vivienda en alquiler. Ha cambiado el imaginario colectivo. No solamente es un problema de financiación, no solamente es un problema económico, es un problema de imaginario colectivo. Hoy la propiedad ya no es el objetivo último de los jóvenes. La iniciativa de regular los precios de la edificación de zonas tensionadas ha sido un acierto, pero en verde están, la imagen de abajo a la izquierda, las zonas tensionadas en España, ¿no?, Cataluña, Navarra especialmente, algunas del País Vasco y una de Galicia, Coruña, ¿no?, y a la derecha están los municipios que cumplen las condiciones para ser zona tensionada. Destaca aquí, pero de una forma nítida, ¿no?, cómo determinadas comunidades autónomas pasan olímpicamente de regular el tema del precio de la vivienda. La regulación del precio de la vivienda es importante, es fundamental, lo tenemos que impulsar, se ha de ir desarrollando, pero ahora ya no tengo tiempo, creo, para seguir. Muchas gracias, Josep. A continuación, y yo creo que en directa relación con la diapositiva final que nos ha mostrado Josep, Carles Donat, del Observatorio Metropolitano de la Vivienda de Barcelona, nos hablará de la vivienda en el estado de bienestar, los retos de hoy para acceder a una vivienda digna. 10 minutitos. Bueno, antes que nada, agradecer en nombre mío y de Carme Tria y Aleix Arcarón, con los cuales he compartido el artículo de esta revista, la invitación a participar. Y además, bueno, es un honor compartir la mesa. Si ahora Josep nos decía con tantos maestros suyos, imaginaros yo con cuántos maestros míos, ¿no?, y maestras, ¿no? Por lo tanto, un doble agradecimiento. Mirad, en el artículo que publicábamos, que es lo que voy a seguir, se destacaban 4 apartados, ¿no? En el primero de ellos hacíamos una reflexión sobre la política de vivienda en el estado del bienestar, ¿no? Aquí hemos estudiado los datos a partir de diferentes fuentes, ¿no?, desde el gasto de los hogares a partir de la encuesta de los presupuestos familiares, al gasto de las administraciones públicas, a también una aproximación macroeconómica a partir de las aportaciones públicas y privadas. Nos hemos centrado en 2 de ellas, en los cuales podemos ver cómo la vivienda
como prestación desde el punto de vista de la inversión pública o del gasto público en política social está muy alejada de lo que sería un pilar del estado del bienestar, como podéis ver en la figura de arriba. Aquí podéis ver cómo, mientras que en los servicios de atención sanitaria o en los servicios sociales, yo no sé si lo veis desde el final, pero servicios de atención sanitaria están a la izquierda, después vienen servicios de educación y después servicios sociales a la derecha, y justo la segunda de la derecha son servicios inmobiliarios, y la barra en verde es las aportaciones que hacen los hogares, y la barra en azul es la que hacen las administraciones públicas. Podéis ver las grandes diferencias que se dan en vivienda respecto a los otros pilares del estado del bienestar, ¿no? Estos son datos de la Contabilidad Nacional de España, por lo tanto, bien evidentes la situación de la vivienda en el estado del bienestar desde ese punto de vista. Y la segunda figura que nos permite elaborar este diagnóstico está relacionada con el porcentaje de gasto en protección social en vivienda en relación con el PIB y con otros países europeos. España se sitúa en el 0,1%, que si incorporásemos también aquí no solo el gasto en protección social, sino también la inversión en vivienda aumentaría, y como en el resto de países, pero ahora están comprando este eje, y vemos que España tiene un 0,1% respecto a una media que aquí está recortada, la media de la Unión Europea de los 27, porque es un 0,5, es un error en el gráfico, veis que hay un blanco aquí, pero bueno, en definitiva, está muy por debajo de la media de los países de la Unión de los 27, que es un 0,4%, como tenéis en el texto. La segunda idea que nos gustaría destacar, voy un poco rápido y seguramente me dejo muchos matices, que los podemos leer en el artículo o después debatir, es algunas de las consecuencias y algunas dinámicas recientes, digamos, de esta que la política de vivienda no sea un pilar del estado del bienestar desde el punto de vista presupuestario, ¿no? El primero de ellos lo conocemos todo, ¿no? La poca presencia de parque social, ¿no? Aquí tenemos unas estadísticas en el cual sitúan España como mucho en un 2,5% en comparación con otros países. Aquí también teníamos que tener en cuenta, yo creo que es un factor que no se habla, o se ha intuido, ha empezado a hablarse en algún momento, y es toda la vivienda protegida que se ha producido en la historia de España y que se ha descalificado, ¿no? Que es un error, digamos, desde el punto de vista de una política estructural que debemos de aprender y consolidar. Entonces, una de las consecuencias, como decía, de que no forme parte de la política de bienestar la vivienda es este déficit de parque social, lo que nos ha llevado a una alta dependencia del mercado, ya lo hemos comentado, y que nos ha llevado a unas situaciones en las cuales esta serie histórica nos lleva al problema de la accesibilidad, de la asequibilidad, disculpad, ¿no? Como bien sabéis, el problema de asequibilidad es el problema contemporáneo de la vivienda, que se caracteriza por la tendencia a la separación de los ingresos medios de los hogares respecto al precio medio de la vivienda. Mirad, nosotros hemos hecho esta serie histórica desde el año 2020 para Cataluña. Fijaros que nos vamos a la mitad de la última burbuja inmobiliaria, por lo tanto, sí, para tener una serie larga en la cual podemos ver que durante estos 23 años en Cataluña, mientras las rentas familiares han crecido un 75%, los precios medios de las viviendas de obra nueva lo han hecho un 174%, por lo tanto más que doblar, las de vivienda segunda mano un 125%, los alquileres un 124%, ¿no? Y esto es lo que define la crisis de asequibilidad, ¿no? Tanto en momentos de crecimiento económico y de crecimiento de los precios, estos son tan elevados los crecimientos que no compensan el incremento de la renta, y en momentos de recesión o de crisis económica, este descenso de los precios no llega a compensar los ingresos de los hogares con esta tendencia estructural a largo plazo, ¿no? Por lo tanto, un elemento muy significativo de estas consecuencias. Y la segunda, introduzco un tema que estamos debatiendo todos y me parece que tendríamos que clarificar, porque son datos, ¿no? Josep, ahora tú lo introducías en las mesas anteriores también, son datos, ¿no? Y es el desajuste entre las necesidades residenciales y el parque de vivienda existente disponible para estas nuevas necesidades, ¿no? Nosotros aquí tenemos unos datos que hemos comparado, una serie histórica de población con construcción de vivienda nueva, ¿eh? Ya sabemos que la población luego se tiene que trasladar a hogares, ¿no? Pero lo que queríamos mostrar en esta figura
es cómo el crecimiento de la construcción, que está en la línea azul, en este último periodo, desde el 2013, está muy por debajo del crecimiento total de la población. Y cómo, además, en la figura de abajo se ve que este crecimiento total de la población está muy condicionado por el crecimiento migratorio, como ya hemos explicado, Jesús nos explicaba anteriormente en la ponencia, ¿no? Aquí el debate, desde mi punto de vista, es si el 2021, como dice el Banco de España, este excedente de producción, exacto, este excedente de producción del periodo del boom realmente está agotado o no. Y es lo que Josep ahora nos decía, que parece ser que no. Para mí esto es clave. Esto es clave, porque si no os vamos a poner aquí muchísimos gráficos y muchos datos, y yo creo que esto es un tema que requeriría una reunión o un debate específico, porque es clave saber la magnitud. Y este elemento es muy importante desde mi punto de vista, ¿no? Yo solo quiero añadir en este debate que tenemos que tener en cuenta las diferencias territoriales. Estos excedentes quizás están en partes del territorio donde no hay tanta concentración de necesidades. Yo querría añadir y reafirmarme en lo que ya se ha explicado, que la formación del precio de la vivienda no solo se debe, como bien sabemos, a las cantidades ofertadas y demandadas, sino que se debe a otros factores, ¿eh? Y finalmente también quería remarcar, por lo que hemos visto cuando hemos visto en la anterior tabla, las necesidades, que principalmente esta vivienda debe de ser asequible, social y asequible, porque esto ya llega, la crisis de asequibilidad ya llega a las clases medias, ¿no? No solo es a las clases con menos ingresos, sino que se hace extensible a grupos sociales cada vez más extensos. Yo quería comentar las medidas excepcionales en la contención de rentas de los alquileres, como una medida excepcional dentro de esta crisis de asequibilidad. Solo de manera muy breve, hablaré con datos de las fianzas depositadas en el Incasòl de alquileres, con una muestra muy grande de todos los alquileres que se negocian, por lo tanto, mucho más fiable y robusta que cualquier otra de las fuentes de información que pueden informar parcialmente los portales, etcétera, etcétera, y en la cual nos dice que efectivamente la contención de renta se ha producido desde la entrada en vigor y hay que analizar sobre todo uno de los efectos, como bien sabemos, no deseados de la contención de rentas. Yo lo resumo de una manera rápida. Aquí podemos ver con datos, no con especulaciones, no con hipótesis, sino con datos, después los podemos interpretar, pues los datos nos dicen que el parque en vivienda en alquiler continúa en aumento en Barcelona, en Cataluña, en las zonas de mercado residencial tensionado. ¿Sí? El parque de vivienda en alquiler continúa en aumento. Se ha moderado el crecimiento, pero estas barras en azul nos lo indican. ¿Sí? Si queréis, ahora después entramos en más temas de debate, porque la moderadora me sugiere que lo dejemos aquí. Solo para cerrar, lo tenéis en el artículo, teníamos 4 propuestas para mejorar la política de vivienda a medio y largo plazo, que podéis leer aquí: la evaluación de los impactos y las dificultades que supone el elevado coste de la vivienda en el resto de los ejes del bienestar, evaluarlo realmente, la apuesta por la aproximación del gasto público a la media de la Unión Europea, la búsqueda de mecanismos de financiación estables, me parece que salía hace un momento, me parece muy relevante en la mesa anterior, y finalmente esta planificación a medio y largo plazo, que va más allá de los quinquenales, sino que requiere esta visión a 15-20 años de las políticas de vivienda. Disculpa la extensión. Muchísimas gracias, Carles, por la pulcritud, por respetar los tiempos, y así puede continuar. Yo creo que está siendo muy hilado, porque después de ofrecer todos estos datos en paralelo, tanto Josep como Carles, pues Sebastián en su artículo lleva a cabo una reflexión acerca de las posibles bases para una nueva regulación. Ten cuidado, porque aquí tienes a 2 catedráticos de Derecho Administrativo y un jurista, o sea que a ver qué dices. Vale, gracias. Intentaré no provocar, mucho menos. Empezamos por las gracias. Gracias, José María, por la posibilidad de compartir estas reflexiones. Gracias y disculpar a Rafael de Cáceres, con el que he tenido placer de elaborar este artículo. Nadie seguramente como Andrés Rábago García ha sido capaz de transmitir con mayor crudeza lo que fue el momento
difícil de acceso a la vivienda. Nunca habíamos hecho tantas viviendas, nunca había sido tan caro acceder a una vivienda y tan difícil. Y esta última, viviendas de 1, 2, 3 vidas para pagarlas. Y esto, los jóvenes terminaron con una manifestación y un posicionamiento. Y a veces uno tiene la duda de si no volvemos a estar otra vez en este mismo momento. Y todo esto tiene nombres y apellidos. Si hay algún señor que tenga responsabilidad de lo que estamos viviendo y de lo que hemos vivido, es este que veis en la imagen. Arquitecto para Mas Inri, José Luis Arrese, primer ministro de Vivienda del Generalísimo, y que famosa su gran conferencia frente a las cámaras de los administradores, no sé qué, España, mejor un país de propietarios que un país de proletarios. Un propietario más, un proletario menos. Y coincide su periodo con la segunda gran modificación, que es la Ley de Propiedad Horizontal. Al final él estuvo solo 3 años de ministro, del 57 al 60. Y a finales del 60, él es padre de esta ley, aparece la Ley de Propiedad Horizontal, que cambia radicalmente y que nos permite jugar 2 Champions. La Champions de los países que tienen más vivienda en propiedad, estamos en la Champions de los países de Europa que tienen más vivienda en propiedad, y la Champions de los países que los jóvenes marchan más tarde de casa, es decir, hasta los 30 años no se marchan de casa. Y todo esto, bueno, pues no hemos sido capaces de cambiarlo. Algunas cosas están cambiando y algunas cosas tienen que cambiar. De alguna manera, lo que me apunto es, como cuando hablo de estas bases, me gustaría hablar de 4 atributos a tener en cuenta, que serían estos: la dimensión, la adaptabilidad, la sostenibilidad y la diversidad. Vamos por partes. La dimensión. La dimensión siempre ha sido una gran preocupación del Estado desde su mismo momento, pero sabéis que terminamos de establecer una dimensión única para todas las viviendas en el año 1978. A partir de aquel momento, campi qui pugui, cada uno ha regulado lo suyo. Estudios de tipologías tenemos miles realizados, miles elaborados, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en el año 1978 la responsabilidad de la dimensión mínima de las viviendas pasa a las comunidades autónomas y se producen efectos tan curiosos. Solo hemos puesto aquí las piezas principales, sala de estar, comedor, cocina, departamento principal, departamento secundario. No hemos puesto baños, almacenes, no sé qué. Pues se producen situaciones como que Cataluña son 32 metros cuadrados. Puedes hacer una vivienda y en cambio los más recientes, que es Valencia, está en más de 40. Y otra significación, las comunidades autónomas que han legislado después de la pandemia, ¿no? Curioso, el País Vasco. El País Vasco está obligatorio que todas las viviendas tengan un espacio exterior de como mínimo 4 metros cuadrados que se puede inscribir en un círculo. Esto deberíamos aprenderlo, deberíamos incorporarlo, porque tiene que ver con la dimensión y la nueva manera. La habitabilidad, que es el segundo tributo. Bueno, si alguna cosa ha cambiado y está cambiando en las nuevas viviendas es que la organización del espacio interior está cambiando radicalmente. Ya no solo es que no hacemos recibidor, es que hemos eliminado los pasillos, hemos hecho las viviendas que pueden adaptarse a 1000 funciones y a 1000 situaciones diferentes. Hay un proyecto maravilloso que tiene más de 25 premios, que es este de Peristoral, que lo recomiendo absolutamente. A la imagen de la izquierda hay una planta tradicional de lo que es una vivienda, a la parte de la derecha es una planta de lo que ellos estamos hablando de espacios absolutamente homogéneos. Esta imagen es maravillosa. Tú decides, no hay jerarquías, no hay pasillos, cocina. La cocina ocupa el espacio central de la vivienda. La cocina ya no es el lugar amagado, oscuro para la mujer, sino ocupa el espacio central y tienes 2 puertas, porque puede ser que tu vivienda sea también tu despacho y por una parte entrarán los hijos, los residentes, por la otra entrarán tus posibles clientes. El proyecto es un proyecto maravilloso, fantástico, del cual les dejo las imágenes y recomiendo su visita, etcétera, etcétera. El tercer atributo haría referencia
referencia a la sostenibilidad, no me extenderé, ya lo sabéis, o somos sostenibles o no seremos. Aquí sí que me permito la referencia de un protocolo que tiene que elaborado el Instituto IMSOL, que es la agencia que depende del área metropolitana de Barcelona y que establece la sostenibilidad de estos 6 grandes principios que no tengo tiempo de leer, pero que están explicados en el... Y el protocolo es un cuadro de indicadores de cosas que hay que cumplir, y el protocolo tiene que ver también con poder conseguir hacer un día viviendas sin demanda energética. Sin demanda energética, quiere decir consumo cero de climatización, que es la parte más cara de la vivienda. Pero para esto supone tener que cambiar también las normativas, y estos espacios que tienen todo este comportamiento de mejorar todo este comportamiento en invierno y en verano de manera diferente, no deberían computar. Y esto es más caro. Esto es más caro. Arriba están los precios metro cuadrado del IMSOL antes de la aplicación del protocolo. El protocolo dice como máximo 611 kilos de CO2 por metro cuadrado, y abajo las cuatro operaciones últimas que han hecho, llegando todas ellas a bajar de los 600 euros, pero fijaros que hay un 25 o un 30% más caro, y para esto hay que adaptarse. La tercera es la que hace, la cuarta es la que hace falta, la diversidad. La diversidad es esto, somos diferentes, vivimos núcleos, tenemos una vida, y aquí me permito el lujo de aportar este proyecto conocidísimo de la COL, de la Borda, ¿no? que están pensando ya en la posibilidad de partir de una vivienda base, que es una vivienda perfectible, adaptable, modular, etcétera, etcétera, que nos va a permitir vivir en comunidad, vivir de diferentes maneras, etcétera, etcétera. Y termino rapidísimamente con estas cinco aportaciones que serían como cosas que tendríamos que pensar, que tienen que ver con la superficie, con los espacios intermedios, con nuevos conceptos de la vivienda, sobre todo la vivienda protegida, con la residencialización y el intermediario. La superficie. ¿Por qué regulamos superficie urbanística? ¿Por qué no hacemos como los franceses? Reparten superficie útil, si lo que vendemos es útil. Yo cuando hago un planeamiento, digo, aquí 3.000 metros cuadrados de techo construido, y estoy diciendo las paredes, los núcleos de serie, la escalera, etcétera, etcétera. Cuando los que venden superficie útil. ¿Por qué no cambiamos la normativa urbanística y repartimos útil? Y nos olvidamos liberaremos dos cosas fundamentales. Liberaremos la obsesión por los núcleos verticales, nos liberaremos del 4 por ascensor, podremos hacer vivienda cruzada, y nuestros halls podremos hacer la asamblea de vecinos en el hall, que ahora no se puede hacer, porque ahora las viviendas son un pasillo hasta llegar al ascensor, pequeñito, pequeñito. Yo añoro aquellos halls de las viviendas protegidas de los años 50 y 60, fantásticos, que tenían hasta sillones y hacían la asamblea de propietarios en la parte inferior. Los espacios intermedios por el exterior. ¿Qué son los espacios intermedios? Pues es esto que está fuera de la envolvente térmica de la arquitectura, y que tiene un triple comportamiento. Tiene un comportamiento térmico, tiene un comportamiento acústico y un comportamiento de confort. Son estos 4 metros que hemos dicho. ¿Por qué computan si los hago para adentro? ¿Por qué? Si son las mejores terrazas, y los podríamos incorporar, por supuesto. De alguna manera es lo que hemos hecho siempre. Son las terrazas, los balcones, las galerías, esto tan fantástico que lo estamos penalizando, que yo creo que deberíamos regularlo de manera diferente y no penalizarlo. Redefinir el concepto de vivienda protegida. La vivienda protegida está hecha para vivienda nueva. No está pensada para reutilización de espacios existentes. Nosotros hemos puesto en Gracia una normativa que dice en las calles no principales de actividad usted podrá poner vivienda, pero con una condición, vivienda protegida. Es decir, la calificación, que es lo que pedía Josep Roca, la calificación desde el urbanismo, es que yo no hago una reserva, sino digo aquí se va a poner vivienda protegida, supone que tengo locales que tienen 120 metros cuadrados. No cumplen porque como máximo 90 metros cuadrados útiles. Es decir, hay que repensar esto. Tiene que ver también por qué solo se puede vender un 10% de la superficie útil interior de los espacios exteriores. Si tú tienes una vivienda de 60 metros cuadrados y 30 metros cuadrados de terraza, de la terraza solo podrás vender 6 metros cuadrados. Pues la normativa te dice esto. ¿Por qué? Si estamos diciendo que son los mejores espacios, no sé qué, hay que cambiar la normativa. ¿Y los espacios colectivos? Que es que todo es espacio individual.
que todo ese espacio, porque no los puedo hacer, bueno, es decir, yo creo que tenemos que en este sentido podemos adaptar, y que son todas esas imágenes. Esto no es posible, esto hoy no sería posible en esto. La residencialización, esta lección de los franceses, es una cosa muy sencilla, que es darle a la vivienda aquellas cosas que le permitan tener otro concepto de residencia. Esto pasa en dos situaciones. Pasa en las plantas bajas, esto es un proyecto nuestro en Miramás, en un barrio vulnerable, donde estos polígonos residenciales que tienen vivienda en planta baja, ¿por qué no les damos un trozo de jardín si lo que sobra no, es un espacio que es público y no se puede privatizar, no sé qué, pues si lo que me sobra es espacio, podemos. Y también pasa, y esto sí que lo recoge la ley, en las operaciones de mejoramiento del comportamiento climático de los edificios. Y la última es este ejemplo también francés de l'habitat intermédiaire. L'habitat intermédiaire, todos aspiramos a tener una vivienda individual y el urbanismo solo puede ofrecer viviendas colectivas. Yo siempre digo, la gran diferencia entre una vivienda individual y la vivienda colectiva es el número de llaves que tienes en el bolsillo. En la vivienda individual tienes una sola llave para entrar a tu piso, a tu casa. En la vivienda colectiva tienes dos llaves, la del portal y la de tu piso. L'habitat intermédiaire tiene una mala traducción, porque un intermediario aquí es una persona que cobra por no hacer nada. Intermediaire quiere decir que está intermedia entre el hábitat individual y el hábitat colectivo, que serían estos ejemplos de los dúplex sobre dúplex. Es un hábitat, nosotros, estas viviendas son nuestras, hechas en Villeneuve-Tolosén, un área metropolitana de Toulouse. Son viviendas que tienen 80 metros cuadrados de útil y 40 o 50 de jardín, de terraza, etcétera, etcétera, que tienen unos costes buenísimos y que tienen una gran aceptación. Esperemos que la introducción y mejora de la regulación de la vivienda protegida en especial facilite un poco el acceso a la vivienda y conseguir cumplir con el precepto constitucional de que todos tenemos derecho a una vivienda digna y adecuada. Muchas gracias. Gracias, Sebastián, por ser tan pulcro y tanto contenido en tan poco tiempo. Yo creo que luego tendremos tiempo para debatir. Tenemos ahora a mi colega y compañero y amigo Felipe Iglesias, que es, ya eres catedrático, ¿no? Catedrático de Derecho Administrativo, decía, aquí ponía profesor, en la Autónoma, y bueno, es un referente en el urbanismo español y especialmente en Madrid. Y nos va a hablar sobre nuevas herramientas urbanísticas para la aprobación de viviendas. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Marta. Muchas gracias a la organización y por la convocatoria y por el número de la revista, que es absolutamente excepcional, y ya sumamos unos cuantos números, ¿no? Cuando José María Ezquerra me propuso el tema para la revista, para el número de la revista, era demasiado amplio, ¿no? Cuéntanos sobre las relaciones entre vivienda y urbanismo. Digo, José María, eso es una tesis, ¿eh? Y al final he hecho una cosa más sucinta. Me he centrado en las herramientas urbanísticas para el fomento, para la construcción de viviendas. Y he dividido en dos los bloques, ¿no? Herramientas clásicas y nuevas herramientas, ¿no? La redacción de este artículo además ha coincidido con otro encargo de otro número monográfico de la revista Ciudades de la Escuela de Valladolid sobre la herencia actual de la Ley del Suelo 56. Y me ha sido muy útil poder comparar y demostrar cómo efectivamente, y esto es un magnífico ejemplo, cómo todavía vivimos de las rentas de la Ley del Suelo del 56. Cuando hablo de herramientas clásicas, tienen ahí las tres herramientas que siguen vigentes. Es decir, y eso te causa de la Ley del Suelo 56. La Ley del Suelo 56 inventa, entre comillas, esas tres herramientas y, curiosamente, todavía las leyes estatales y autonómicas siguen estableciendo mecanismos de patrimonios públicos del suelo, derechos de superficie, derechos de tanteo y retracto. Lamentablemente, no han producido el efecto deseado. Si no, no estaríamos aquí hablando de necesidad de vivienda. Los patrimonios públicos municipales del suelo se han ido reformulando, y de una forma un poco ingenua el legislador sucesivamente ha ido retocando con la esperanza de que remontasen. No ha sido así.
La ley del suelo, la ley 8/90, el texto refundido del 92, intentan centrar el tiro, intentan limitar el destino de los patrimonios públicos del suelo para intentar que solo se puedan destinar a vivienda protegida. Ha sido imposible. Si lo hubieran conseguido, probablemente no estaríamos aquí tampoco hablando, ¿no? Porque tendríamos un parque de vivienda protegida bastante representativo. Tampoco han funcionado bien los derechos de superficie. El caso emblemático es el de Madrid, el Plan 18.000, cómo el ayuntamiento ha ido enajenando el suelo a los superficiarios y han concentrado propiedad del derecho de superficie del suelo, terrible. Es decir, si todas las promociones en derecho de superficie se hubieran recibido por parte de los ayuntamientos y las hubieran destinado a otros posibles superficiarios, bueno, hubiera tenido un efecto bastante razonable. Los derechos de tanteo y retracto tampoco han funcionado. Hay ayuntamientos, hay comunidades autónomas que literalmente dicen aquí nunca hemos ejercido ni lo haremos este derecho. Nominalmente, estas 3 herramientas están en la ley estatal y las 17 leyes autonómicas. Son recetas clásicas que no han funcionado. Y como no han funcionado, las normas autonómicas, las legislaciones estatales han inventado otras herramientas. La primera de ellas, la reserva de suelo para vivienda protegida. No es nueva, pero hay un fuerte incentivo en las últimas normas estatales y autonómicas. El origen de la reserva de suelo para vivienda protegida es ni más ni menos que el Plan General de Madrid del 85, que vinculaba suelos del núcleo urbano de Madrid a la construcción de vivienda protegida. Esto llega al Supremo y el Supremo anula esas previsiones porque no había amparo normativo. ¿Qué hace el legislador? Ley 8/90, texto refundido del 92, considera el uso de vivienda protegida como un uso específico, con su propio coeficiente de aprovechamiento. Esto es clave. Y a partir de ahí, algunas legislaciones autonómicas, la primera de ellas, Comunidad de Madrid, Ley 9/95, establecen reservas de suelo para construir viviendas protegidas, para obligar a calificar suelo, cierto es, urbanizable, para construir vivienda protegida. Y a partir de ahí, boom autonómico, y lo recoge también el Estado a partir de la Ley 8/2007. Y la Ley Estatal de Vivienda ha duplicado el porcentaje de reserva de suelo para vivienda protegida. Es muy importante enfatizar que es una herramienta urbanística y que estamos hablando de suelos que están calificados urbanísticamente para construir vivienda protegida, en los que solo puede haber vivienda protegida, porque ese es el designio de la calificación urbanística. La Ley Estatal de Vivienda, en su artículo 16, intentó establecer una calificación permanente de la vivienda protegida. Ese artículo se anuló, pero sigue vigente el 15.1c, que establece fuertes límites para la recalificación del suelo destinado a vivienda protegida, exigiendo que cualquier cambio de ese suelo destinado a vivienda protegida debe destinarse o debe mantenerse en un equilibrio, debe haber más suelo que tenga esa calificación. Dense cuenta que aquí hay un choque de trenes, que históricamente las calificaciones de viviendas tenían plazo limitado, de 7, el más limitado en la Comunidad de Madrid, 10, 15, 30 años, 50 años en la legislación de los años 50, pero aquí estamos hablando de otra cosa. Las calificaciones urbanísticas tienen duración indefinida. Cuidado, ¿eh? Entonces, ¿de verdad que las calificaciones de 30 años, cómo funciona la calificación de 30 años en un suelo que permanentemente está calificado para vivienda protegida? Yo tengo una respuesta a esa pregunta, creo que ustedes también. Segunda herramienta, viviendas dotacionales. Viviendas como infraestructura. Caramba, si el plan es capaz de destinar suelo a construir bibliotecas, ¿por qué en suelo de manial, suelo de dominio público, por qué no también construir viviendas públicas, de maniales? Bueno, el efecto sobre las
el equilibrio dotacional no es inocuo, entonces también hay que hacérselo mirar. Hay leyes autonómicas que han establecido límites al respecto, ¿no? Pero yo creo que aquí hay una apuesta muy poderosa por parte de algunas leyes autonómicas y también del Estado. El Estado, el texto fundido vigente 7/2015 permite expresamente esta posibilidad, de forma que no hace falta que los planes urbanísticos califiquen expresamente o establezcan este uso como tal. Ya está previsto en la legislación estatal. Tercera herramienta recentísima. Frente a la situación de emergencia habitacional que sufrimos o que alguna administración cree que sufrimos, y ante la necesidad de nuevo suelo o ante la evidencia de que hay terrenos calificados para usos que no necesita la ciudad, fundamentalmente, especialmente, por ejemplo, terciario de oficinas, algunas leyes autonómicas han permitido, por ley, implantar usos alternativos. Subrayo el por ley. En un mecanismo ordinario, esto se haría a través de modificaciones de planeamiento, pero el legislador ha calculado cuánto tiempo tardan los municipios en reclasificar suelo o en recalificar suelo, da igual, para las necesidades de vivienda que tenemos. 4, 5 años no llego. ¿Qué hago? Lo hago por ley. Esta es la mejor evidencia de las carencias del sistema actual de planificación urbana. Esto lo ha hecho Madrid, Ley 3/2024, con bastante éxito, Un número, aproximadamente los números podemos llegar hasta 50.000 viviendas nuevas, en un año 3.000. No está nada mal. 3.000 ya con calificaciones provisionales. Esto lo han copiado, el modelo de Madrid lo tienen también Baleares. Bueno, en realidad Madrid copia a Baleares, en Andalucía y Canarias. Y habrá más. Y por último, para mí la gran esperanza, los planes estratégicos municipales. Por fin, Sebastián, por fin tenemos algún legislador que ha recogido la fórmula del plan estratégico municipal. Esto ya está en norma. Artículo 19, quinquis, de la Ley 995 del finales del 2024 en la Comunidad de Madrid. El municipio de Madrid ya está redactando un plan estratégico municipal, que es una herramienta diferente al plan general. Es otra cosa. Nos elevamos, establecemos estrategias. Ya está bien. Bueno, ya tenemos un plan general con ordenación pormenorizada. Fantástico, ese se queda. Pero hace falta otro tipo de herramientas. La estrategia de vivienda del Ayuntamiento de Madrid es espectacular, ¿no? Poder establecer mecanismos de regeneración urbana a través de redensificación, si cumples una serie de parámetros, es algo que no hemos vivido hasta el momento. ¿Eso cómo se hace? ¿A través de modificaciones puntuales? No. ¿Con herramientas estratégicas? Sí. ¿Con herramientas de planeamiento puntuales que, desarrollando ese plan estratégico, un plan ejecutivo, puedan incorporar planeamiento y gestión? También. Ese es el futuro. Bueno, y es el presente también. Esto ya está aquí y yo creo que esto también se cortará y copiará. El problema, termino ya, es que este tipo de experiencias están muy bien, la Comunidad de Madrid ya la tiene, pero yo he hecho en falta una visión más global entre las comunidades autónomas. Estamos viendo recetas, estamos probando recetas en algunas comunidades autónomas. Yo he hecho en falta un consenso, que se reúnan Estado y comunidades autónomas, se pongan de acuerdo. La doctrina ya de hace tiempo viene proponiendo estas herramientas y que no solo funcionen en una comunidad autónoma, sino que haya un plan estatal y autonómico, consensuado, para poder establecer recetas homogéneas. 10 minutos, clavado. Clavado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Felipe. Pues continuando también con nuevas medidas y nuevas formas y fórmulas
de Habitar. Tenemos con nosotros a Antonio Ñudi Tornero, que es socio de Andersen y que nos va a hablar de una de esas nuevas fórmulas que es el co-living. Muchas gracias, Antonio. Muy bien, muchas gracias. Buenos días a todos. En primer lugar, no sé si he pasado sin querer, a lo mejor, ¿no? No está desde el principio, pero... Bueno, muchas gracias a todos. Gracias a la revista de Ciudad y Territorio, a José María Ezquiaga por la invitación, por estas interesantes jornadas. Hasta ahora mis predecesores en esta conferencia, en esta mesa, por llamarlo de alguna forma, han estado hablando de vivienda y yo voy a hablar de una cosa que no es vivienda, pero sí que voy a hablar de espacios donde la gente habita, donde la gente vive. Como antecedente, decirles que pues yo hace aproximadamente 7 años no más, me encontré con esta figura que ahora conocemos todos un poco más, que se llama co-living, y me la encontré en el ejercicio profesional, ¿no? Es una anécdota, pero un promotor fuera de España pues llegó al despacho y me propuso cómo podía desarrollar un proyecto de co-living. Ahora explicaremos un poco más qué es esto, cómo entiendo yo qué es esto, aunque hay muchas formas diferentes de entenderlo. Y la verdad es que lo primero que me encontré es que no era capaz de encajar lo que me estaba contando en las normas urbanísticas que teníamos de ninguna manera, porque me estaba hablando de algo que no existía, de algo que no era una vivienda, de algo que, como vemos ahí, pues en esas normas definitorias que he puesto en esta primera diapositiva, pues es un alojamiento en régimen de alquiler. Esto ya pues es una primera norma definitoria, ¿no?, de lo que es un co-living, que no es una vivienda en el sentido de que no cumple el código técnico de la edificación en cuanto al programa mínimo de vivienda, desde el punto de vista de una concepción arquitectónica, pero tampoco normativa, porque los planes generales normalmente pues establecen cuáles son las superficies mínimas de vivienda y estos espacios tampoco la cumplen en ese sentido, ¿no? Que normalmente está gestionado por una empresa profesionalizada, es decir, alguien gestiona en algo similar a lo que es el modelo de negocio hotelero, alguien gestiona estos espacios que son usados de manera temporal por los usuarios siempre y cuando se den unas condiciones vitales para ellos que justifiquen esa temporalidad, que son espacios amueblados, que se ofertan además con una serie de servicios que normalmente los usuarios pues los eligen a demanda en función de sus propias necesidades, y que una cosa fundamental para mí y para todos los que desarrollan este tipo de modelos es que lo que se pretende es crear una comunidad de intereses afines, ¿no? Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque el que va allí no solamente busca un sitio donde vivir, y luego esto es importante y luego lo veremos por qué, ¿no? Porque lo que está buscando es precisamente que lo que se le aporte en ese espacio donde está sea algo más que un sitio donde duerma, sino que sea un sitio donde se pueda relacionar con personas que tienen ciertas afinidades con él y que pueden pues fomentar un desarrollo tanto personal como profesional en ese tiempo que esté en estos espacios, ¿no? Como sujetos intervinientes, y esto es importante a nivel jurídico, pues tenemos estas figuras que son normalmente un propietario, un inversor de dueño del edificio donde se desarrolla, la empresa gestora, que como os he dicho es alguien muy especializado, que se basa mucho en el dato, en cuáles son las necesidades de esas personas que viven ahí, es capaz de relacionarlos en otros espacios que tiene también en otros lugares. Es decir, todo esto es muy importante porque de la virtud en la gestión de esta empresa redundará mucho en el éxito del propio espacio donde están conviviendo estas personas, ¿no? A veces hemos trabajado en algún proyecto que tiene un sponsor o marca, por ejemplo, cuando hablamos de co-living por verticales, es decir, un co-living de deportistas, un co-living de artistas. Bueno, pues hemos trabajado alguna vez en un co-living, por ejemplo, de deportistas que tenían una sponsorización de la NBA y donde, bueno, pues ahí lo que se ofrecía a los usuarios no solamente era vivir ahí, sino que además pues fomentaban el desarrollo deportivo a través de programas formativos y programas deportivos también, por ejemplo, ¿no? Las empresas de servicios que no tienen por qué coincidir con la empresa gestora y que ofrecen los servicios pues desde Internet, desde electricidad o cualquier otro servicio de movilidad que se pueda dar en el edificio, y luego finalmente lo que conocemos como co-livers, que son los usuarios. Estos serían, por así decirlo, desde el punto de vista jurídico, los que intervienen, y todos ellos se interrelacionan de manera contractual también de alguna forma.
Aquí lo que quiero contarles es que realmente estamos cambiando el paradigma, ¿no? Y luego veremos cómo ya hay normativas específicas que han introducido dentro del uso residencial el uso de co-living, no nombrado como un co-living con ese anglicismo, pero sí que es un co-living, ¿no? Y aquí nos encontramos con un cambio de verdad de paradigma de que no todo el uso residencial es vivienda, hay otras cosas más, ¿no? Y eso es importante porque tenemos que ver en qué uso luego urbanístico encaja esto. Como ya todos conocemos un poco el marco, pues todos nos hacemos una idea de que es un uso a caballo entre el uso terciario de hospedaje y el uso residencial, ¿no? Pero realmente no existe como tal uso, es algo nuevo, ¿no? Hay gente, profesionales, que opinan que debería regularse con un uso específico, estos usos de espacios compartidos, y otros consideran que no tendría la categoría de ser un uso urbanístico como tal, ¿no? Aquí no se nos olvida la complejidad que tiene, pues que efectivamente tenemos 17 legislaciones autonómicas en materia de suelo, urbanismo. Tenemos 8.000 y pico municipios, cada uno también con sus normas urbanísticas, donde realmente es donde se definen esos usos. Con lo cual, si alguien se plantea implantar un proyecto de co-living en Boadilla del Monte, pues tendremos que analizar cuál es el uso más adecuado en Boadilla del Monte para establecer un proyecto de este tipo, y seguramente no sea el mismo uso que el que tengamos en Alcalá de Henares o en Madrid. Eso es importante, ¿no? Con lo cual, bueno, aquí yo creo que tanto en algunas ciudades encajaría mucho más el modelo en el uso residencial y en otras en el terciario. Y yo quería llamar la atención también de la posibilidad de explotación del uso dotacional, ¿no? Cuando esos espacios compartidos tienen un carácter también asistencial, tenemos una gran oportunidad para darle salida a esos suelos dotacionales que muchas veces pues, no están ajustados a la realidad social. Muy importante, nosotros nos apoyamos también mucho en la normativa urbanística cuando no está adaptada a estos usos, en los usos compatibles, en los usos asociados al uso principal, y ver cómo a través de ese tipo de usos podemos utilizar o implantar mejor este tipo de modelos. En cuanto a los contratos que se rigen entre el usuario y el prestador de servicios, el arrendador, por llamarlo de alguna forma, pues en mi opinión encaja muchísimo mejor el contrato de habitación del Código Civil, ¿no? Muchas veces me preguntan, ¿pero a esto se le aplica la LAU o no se le aplica la LAU? Pues la LAU efectivamente regula el alquiler de vivienda para uso permanente de vivienda y el uso distinto de vivienda. En mi opinión, aquí se aplica la LAU, obviamente, pero para un uso diferente de vivienda, con lo cual hay determinadas regulaciones del uso de vivienda que no se aplicarían a este tipo de modelos, donde impera, también en mi opinión, una libertad de pactos mucho más amplia en cuanto a los tiempos de uso, en cuanto al tipo de servicios que incluye. Y aquí quiero llamar la atención porque a veces también se dice, oye, pues puede estar el arrendatario más desprotegido porque no le vinculan, pues, por ejemplo, los plazos mínimos que establecen los contratos en el régimen de alquiler de vivienda. Pues eso es cierto, pero también es cierto que el arrendatario, que el colíber, como hemos llamado antes a él, no quiere ese tipo de regulación, lo que quiere es una flexibilidad, es decir, no está buscando esa protección que sí pudiera tener a lo mejor un residente o una familia dentro de una vivienda, con lo cual pues no protejamos o no pretendamos proteger a quien no quiere ser protegido. Ejemplos de regulación de co-living, como decía antes, no sé si 2 minutos me quedan, pues quería llamar la atención porque Madrid la ciudad de Madrid es la primera que regula de manera efectiva, en mi opinión, el co-living. Hay una regulación del año 2020 de un decreto de Cataluña, de la comunidad autónoma, que en mi opinión no lo regula adecuadamente porque se basaba básicamente en establecer espacios más reducidos simplemente por cuestiones de precio, ¿no? Sin embargo, como hemos visto antes, el co-living tiene es aspiracional, ¿no? Se buscan muchas más cosas que simplemente el tema del precio, aunque también cabría, ¿eh? Como veremos ahora, yo veo una oportunidad muy buena del co-living protegido también, ¿no? Como una solución, pues por ejemplo, a los jóvenes, ¿no? En su primera emancipación. Antes hablabais de datos de emancipación en España, que es cierto que es así, yo creo que podría ser una solución. Pero a lo que venía es a poneros un ejemplo de cómo Madrid sí que en sus normas urbanísticas, que fueron modificadas en noviembre de 2023, por primera vez regula el uso de co-living dentro del uso residencial, como antes os avanzaba, y lo regula en lo que llama residencia compartida. Es decir, ahora Madrid
el uso residencial está dividido en residencial vivienda y residencial residencia. Y dentro de ese residencial residencia hay dos subcategorías, que es la residencia comunitaria, residencias de estudiantes, por ejemplo, o la residencia compartida, que son estos proyectos de co-living, y donde se combinan espacios privativos con espacios comunes en esas ratios que vienen ahí, que tampoco me voy a detener mucho porque las podéis ver cada uno. Muy rápido ya, yo creo que hay zonas donde todavía podemos trabajar, hay que ir más a esas compatibilidades, a esas flexibilizaciones de uso. Creo que, por ejemplo, Madrid podría haber avanzado algo más y que los espacios compartidos no tengan por qué estar obligatoriamente en el mismo edificio, por ejemplo, que los espacios de alojamiento privado, o sea, que puedan estar en un edificio a lo mejor contiguo, en un radio de acción, obviamente, que sea suficiente para dar el servicio, pero no tener que estar en el mismo servicio. También Madrid lo que obliga es a que esté en el mismo edificio el mismo uso, es decir, no puedes combinar el espacio de co-living con el espacio de residencial tradicional o un espacio hotelero, por ejemplo, que yo creo que crearían unas sinergias muy interesantes también. En definitiva, yo creo que estamos en una figura que, insisto, puede ser, además puede contribuir, como digo yo, no es el problema, no es la solución al problema de la vivienda que tenemos ahora mismo, pero sí que creo que es una pieza más que puede contribuir a la solución del problema de la vivienda. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Antonio, y a todos los ponentes por haber sido pulcros, no, lo siguiente, con el tiempo, y así poder tener un poco de 5 o 10 minutos para espacio para el debate, dudas, y ahí sí que también, igual que hemos sido muy pulcros en los tiempos, pues que sean preguntas, o sea, no una nueva ponencia, sino unas preguntas precisas y cortas para que sean los ponentes los que se luzcan. Gracias. Bueno, yo empezaré con la última parte de la mesa, ¿no? Con el co-living, que es mi duda, ¿no? Yo personalmente dirigí una tesis con la Asociación de Promotores de Cataluña, ¿no? Que estaban interesados en desarrollar este tipo de alojamientos, ¿no? Lo hicimos antes del Decreto Ley 50/2020, que es el que regula el co-living en Cataluña. Lo que sucedió aquí, nosotros llegábamos a ver esto, pero yo lo que veo que se ha explicado, esto no es co-living. Nosotros entramos mucho en la parte teórica, en la parte histórica de ese co-living, ¿no? De ese co-living, co-housing, build to rent, etcétera, etcétera, ¿no? Pero que lo que intenta es tener una vivienda, pero una vivienda con todos los espacios que requiere una vivienda en el menor espacio posible, y después con espacios complementarios llegar a los 36 metros cuadrados, que es el mínimo para que sea una vivienda en Cataluña, ¿no? Por tanto, no es una residencia compartida, no es una residencia universitaria. Hay un elemento, al menos de 24 metros, que tiene una cocina, un baño, un espacio de estar y un espacio para dormir, ¿no? Esto es el co-living, ¿no? Con espacios complementarios, no la escalera ni el ascensor, ¿no? Sino salas, espacios para el cuidado de los niños, cocinas, gimnasio, etcétera, ¿no? Que dan a otra forma de habitar, ¿no? Y sí, a otra forma de necesidades de vivienda para los nómadas digitales, jóvenes emancipados, etcétera, ¿no? Pero que yo veo un riesgo de llamar a todo co-living, ¿no? Gracias. Bueno, es una opinión, obviamente, no hay una pregunta concreta, pero estoy de acuerdo contigo en que hay diferentes modalidades, igual que nuestra sociedad es diversa. Me parece que esos espacios que tú has comentado, que son más una vivienda que tiene todos sus componentes, fomentan obviamente algo peor, esa vida en comunidad, porque muchas de las cosas se pueden hacer dentro de esa vivienda
En el co-living lo que decía antes que es muy importante es crear esa comunidad, y la creación de esa comunidad mejora, y aquí el espacio, el estudio arquitectónico y los compañeros arquitectos obviamente son los que hacen que esos espacios al final funcionen mejor desde el punto de vista de compartir elementos comunes. Cuando tú tienes una cocina común, cuando tú tienes una sala de estar común, obviamente la creación de la comunidad es más intensa que cuando tienes esos espacios, que creo que también deben existir. Buenos días. Mi pregunta o cuestión es sobre las VPO, porque lo hemos hablado en esta mesa y lo habéis hablado también en la anterior, y debajo de las siglas VPO aparecen muchas cosas diferentes. Por ejemplo, concretamente en la Comunidad de Madrid, que se llaman además VPP, pero que son viviendas de promoción privada, ¿no? Han dejado de ser totalmente viviendas sociales. Nosotros, desde Ecologistas en Acción, rechazamos ya en los planes, por lo menos en nuestro discurso, que las VPP de la Comunidad de Madrid se consideren vivienda social. ¿Por qué? Si veis la orden que salió hace 2 años, estas viviendas en la Comunidad de Madrid pueden llegar a alcanzar cerca de los 500.000 euros, eso sin dinero por debajo de la mesa, eso sin las trampas que se hacen muchas veces en las VPP. Y pueden acceder a ellas personas con una renta familiar, familias, agrupaciones familiares, con una renta familiar de 90.000 euros. Esto yo sé que choca mucho, pero esto es así. Hemos hecho un estudio en Ecologistas de Nación y lo hemos dado a conocer, ¿no? Entonces, planteamos incluso que esto lo retiremos de los planes generales, porque se está dando el caso que algunos promotores, en contacto carnal con los ayuntamientos, ¿qué hacen? Que ofrecen hasta un 50% de VPP. Y parecería que esto va a ser social. ¿Qué pasa en la realidad? Que esas VPP se pueden vender más baratas y con menos costes, primero porque se les reduce el IVA pasa del 10% al 4%, con lo cual todos y todas pagamos unas viviendas que son para clase media, media alta, y además, como son VPP y parece que te están facilitando algo, pues los materiales y las calidades disminuyen. Sé que en cada comunidad autónoma puede ser diferente, pero creo que este análisis nos faltaría. La VPO para nosotros y nosotras no son vivienda social. La vivienda social es la vivienda en alquiler a precios accesibles y pública, ¿no? Que yo creo que habría que diferenciar, ¿no? Conceptualmente, la vivienda social, yo prefiero hablar como vivienda pública, y la vivienda protegida, público-privada, ¿no? Que son también destinatarios diferentes. Y aquí la clave sería, en mi opinión, que hubiera un concepto único de vivienda protegida, que pudiera definir el Estado unos límites dentro de los cuales se puede mover la normativa autonómica, que es lo que quería haber hecho la Ley Estatal de Vivienda. El artículo 16 para mí era impecable, al menos en la redacción del proyecto de ley. Luego pasó por Cortes y se desvirtuó, y al final ha sido anulado por el Tribunal Constitucional. Pero es increíble que en España no tengamos un concepto único de vivienda protegida, pero es lo que tenemos. Entonces, tenemos 17 modelos de vivienda protegida. Entonces, claro, eso provoca que efectivamente en algunas comunidades autónomas lo que se entiende por vivienda protegida sea muy diferente a lo que se entiende en otras. Esto, cuando lo intentas explicar, algún inversor extranjero no lo entiende. Gracias. José María y luego... Sí, no, yo quisiera plantear 2 cosas. Primero, decir que la vivienda de protección oficial es, y ampliaría un poco lo que has planteado, vivienda social, es, en el lenguaje europeo no se entiende como tal. Una vivienda social es una vivienda desmercantilizada, en inglés modified, desmercantilizada porque sus costes, generalmente, o casi totalidad, sus alquileres, no se adecúan al alquiler de mercado, sino que se adecúan a las capacidades de los residentes. Por lo tanto, no confundamos la terminología. En este país casi no se han hecho viviendas sociales. Únicamente algunas viviendas públicas han mantenido, digamos, esta condición. Por lo tanto, en otros países lo entenderíamos como viviendas bonificadas, pero no como viviendas sociales. Lo segundo, si quisiera
a ver también qué tipo de planteamiento, porque eso nos lleva, desde mi punto de vista, hasta qué punto se puede cambiar la normativa de viviendas de protección oficial establecidas por el Estado para que faciliten o impulsen más lo que verdaderamente son viviendas sociales. Es decir, que en su mayoría o en su casi totalidad están edificadas y desarrolladas y gestionadas por algún aparato estatal, lo cual tampoco sería necesario. La segunda cuestión es a partir del coliving, que yo me he quedado alucinado. Es decir, lo que se está desarrollando actualmente más, me da la impresión, es el cohousing de mayores, en el cual no se trata de una comunidad de intereses compartidos, sino de cuidados compartidos. Y eso no sale desde una promoción, porque todo lo que has planteado realmente es un tipo, digamos, de organización mercantil, es decir, llevada como vivienda por una promotora, cuando realmente lo importante no es, desde mi punto de vista, la construcción de un grupo de viviendas para que ahí se pueda generar una comunidad, sino la formación de una comunidad en términos de cooperativas en alquiler en la mayor parte de situaciones que generan una vivienda compartida. Esto se está dando en cohousing de mayores, pero también otro tipo de cohousing. Por ejemplo, en Madrid tenemos ya varios casos, Travensol, tenemos Tres Cantos, tendremos otro en Galapagar, tenemos Entre Patios, etcétera, de expresiones de estas que deberían ser de alguna manera impulsadas también por el Estado o por los ayuntamientos en concreto. En Madrid en concreto actualmente hay un concurso para este tipo de viviendas por parte del Ayuntamiento de Madrid, cuya normativa de ese concurso es especialmente esclarecedora de la imagen que pueden tener esta alternativa de alojamiento, efectivamente, ya sea para personas mayores en cuidados compartidos o ya sea para hogares que prefieren, digamos, compartir unos cuidados también o unas, digamos, actividades comunes. Pues no es una pregunta mía, sino que de un participante online, que además la ha colocado por YouTube, pero no está. ¿Sí? ¿Ahora? Sí, ¿no? Sí, repito, si no se ha escuchado, que es una pregunta que nos llega online a través de YouTube, pero que no hemos previsto el mecanismo de poderlo hacer, y la transmito porque es para Carles Donat, ¿no? Y además viene también de Barcelona, ¿no? Y la pregunta en concreto es la siguiente. Si se ha examinado, además del precio, de la evolución del precio de los alquileres máximos, la evolución de los alquileres mínimos, sobre la hipótesis de verificar si es real o no una posibilidad de una cierta tendencia tras la regulación de la limitación de alquileres a la homogenización, a la alza de los alquileres. O sea, repito, ¿se sabe ya la evolución de los alquileres mínimos? Desde que existe la norma, ¿se ha producido o no una homogenización de los alquileres en los cuales el tope de los altos se compense con una subida relativa de los más bajos? Sí. Si podemos poner la figura, por favor, la presentación que he hecho, porque con la figura lo entenderemos mejor. Bueno, los datos no están explotados, por lo tanto, esta información, datos no tenemos, por lo tanto, vamos a hablar con hipótesis. Esto me gustaría diferenciar. Los datos que he presentado hasta ahora eran datos publicados y ahora vamos a ver las posibles interpretaciones. Efectivamente, nosotros hemos visto cuando... ¿Quién tiene la...? Estás pasando tú. Ya lo manejo yo. Mirad, que es la figura de arriba. Nosotros hemos visto cuando ha entrado en vigor la contención de rentas el 16 de marzo del 2024, como los precios se han moderado, han dejado de aumentar incluso con unos ligeros descensos, ¿verdad? La medida en su redacción tiene como objetivo que se contengan, no que se produzcan estos pequeños descensos o aumentos, ¿no? A veces hay dientes de sierra que van aumentando y disminuyendo un poco, ¿no? Tenemos que contraponerlo con la tendencia anterior. Pensad que en solo
2 años anteriormente los precios habían crecido prácticamente un 15%, ¿no? Por lo tanto, desde el punto de vista de la norma y de sus objetivos, se ve una tendencia a la estabilización. Pero hay estas tendencias de subir y bajar cada trimestre, ¿no? Entonces nos preguntamos, ¿esto a qué se puede deber? Que es un poco por donde va la pregunta que estamos viendo, ¿no? Claro, nosotros estamos estudiando ahora de momento precios medios. Los precios medios están compuestos por muchas viviendas de diferente precio, ¿no? Entonces, si nosotros nos vamos por ejemplo, a los tramos de precios más elevados, podríamos ver que hay contratos o hay parte del parque que ha desaparecido de aquí, con lo cual tendría un efecto con la reducción del precio medio, ¿se entiende? Desaparecen las viviendas con precios más elevados de lo que serían los nuevos contratos, por las razones que sean. Estamos hablando de hipótesis, ¿eh? Y por lo tanto eso se traduce hacia a una disminución del precio medio. Pero los precios de las viviendas que están en los tramos más inferiores realmente no han disminuido, ¿sí? Ha sido un efecto de composición del precio medio. Esto es una hipótesis, ¿eh? Esto no lo sabemos porque aún no tenemos datos y en este caso podría ser una explicación. De todas formas, el volumen de vivienda que debería desaparecer de los tramos tan altos debería ser muy significativo para que efectivamente nos den estas dinámicas de reducción de precios, ¿no? Por lo tanto, es una hipótesis en la cual queremos trabajar explotando los datos, pero no los sacaría más allá de las hipótesis y me gusta que diferenciemos, ¿no?, los datos reales, los hechos, ¿no?, de los restos de elementos en los cuales todos intentamos explicar estos datos que ahora contrastamos. Ignacio, y ya cerramos. Sí, también para... ¿Ahora se oye? Se está oyendo, ¿no? Un poco también para Carles, ¿no? O sea, has hablado de los contratos, ¿no?, y el efecto de las nuevas normas, ¿no?, y de los límites a los alquileres sobre los contratos y, en fin, la dinámica de los contratos. Pero, ¿habéis podido ver también los efectos sobre la rotación de los contratos, es decir, la relación entre contratos y viviendas en alquiler? ¿No? Porque me ha parecido escucharte que estabas diciendo también que el número de viviendas dedicadas a alquiler, no de contratos, sino de viviendas dedicadas a alquiler, no ha bajado, sino al revés, sigue subiendo tendencialmente, ¿no? Porque, claro, la clave, a mi modo de ver, ¿no?, de los límites de los alquileres es que logre reducir la rotación. Es verdad que a lo mejor ha terminado ya el ciclo alcista de los precios de la vivienda, pero desde luego en el ciclo pasado la rotación ha sido terrible para los inquilinos, ¿no? Agradezco la pregunta porque realmente en el tiempo que teníamos no daba y he preferido acabar en los 10 minutos y está bien que salga a colación y seguro que algunos de vosotros también tenéis la opinión sobre esta cuestión, ¿no? Efectivamente, aquí hemos mostrado datos. Si podemos volver a poner la presentación, por favor. Hemos mostrado la información. Hay diferentes datos, ¿no? Son los nuevos contratos, ¿no?, que son los nuevos contratos que tenemos cada trimestre, en este caso, que es la estadística que se publica desde la Secretaría de Vivienda, y tenemos al mismo tiempo los contratos extinguidos, que se extinguen, ¿eh? Y esto lo podemos ver en las líneas, en la línea verde vemos los nuevos contratos y en la línea azul los contratos extinguidos. Fijaros que el descenso de nuevos contratos empieza a disminuir desde el año 2022. La línea esta de aquí, el gráfico de abajo, disculpad. El que está abajo, la línea verde, los nuevos contratos empiezan a disminuir desde el año 2022, justamente por la modificación de la LAU que pasa la duración mínima de 3 a 5 años. Si hacéis números desde el 19, los que tenían que acabar en el 22 se alargan, ¿no? Y esto hace que haya menos rotación, ¿sí? Por lo tanto, entran nuevos contratos, ¿sí? Esta tendencia se mantiene después de la entrada en vigor de la contención de rentas, pero viene de anteriormente esta tendencia, no es un efecto, digamos, de la política de contención de rentas. Tendríamos que aislar los factores y para hacer esto necesitamos, como siempre que evaluamos políticas públicas, series temporales un poco más largas, ¿eh? Ahora estamos hablando de efectos, pero no estamos haciendo una evaluación estricta, aislando los factores que nos permitan trasladar solo los efectos de esta política. Por lo tanto, esta es la primera cuestión. Si nosotros miramos los contratos extinguidos en la línea azul, vemos que van por debajo. Y las barras nos dan el saldo. ¿Qué vemos? Que pese a que los nuevos contratos van bajando,
como hay menos rotación, los contratos extinguidos también lo van haciendo, ¿sí? Y lo que tenemos es que el parque en vivienda en alquiler aumenta lenta, pero de manera continuada, ¿sí? También después de la entrada en vigor de la contención de rentas. Y ahora me diréis, Carles, ¿y cómo puede ser que cuando cualquier persona que conozcamos o que vamos a buscar una vivienda cualquiera de nosotros haya colas para alquilar una vivienda, que estemos en la lista de espera el que hace 90 o el que hace 100? ¿No? ¿Cómo puede ser? Me estás diciendo que está aumentando el parque de vivienda en alquiler y al mismo tiempo tenemos la percepción y la información de que hay personas que tienen tantísimas dificultades para encontrar una vivienda en alquiler. ¿A qué se puede deber esta situación? A lo que estábamos hablando hace un momento, a la explosión de la demanda, de las necesidades, perdonad. Fijémonos que tenemos un parque en vivienda en alquiler que va aumentando de manera paulatina, lenta pero continuada. Tenemos unos residentes en la vivienda de alquiler que cada vez son más estables, por lo tanto, están más tiempo en ese parque de vivienda de alquiler. Por lo tanto, queda menos vivienda para el resto. Si esto lo unimos con este shock de demanda que acabamos de ver, nos encontramos con esta problemática, ¿no? Y estas son las diferentes variables que permiten entender estos datos. Me gustaría recalcar que son datos, en este caso no son hipótesis, son datos, ¿no? Por lo tanto, a diferencia de otras informaciones parciales que se dan sobre los efectos de la regulación del mercado de viviendas de alquiler, yo creo que a partir de estos datos todos tendríamos que reflexionar, no reflexionar sobre datos que no son fiables ni de fuentes rigurosas. Gracias, Carles. Felipe quería terminar y ya concluimos. Pues simplemente por retomar alguna idea de Jesús, ¿no?, que me ha parecido muy interesante, ese énfasis en distinguir lo que es vivienda social, pública, con un destinatario muy concreto, de lo que es la vivienda protegida, esos 6 millones de viviendas protegidas que muchas de ellas se han descalificado, lamentablemente, ¿no? Bueno, hay poca vivienda social, es cierto, pero también me gustaría reivindicar el papel de quienes están haciendo esa vivienda social. El papel de la AVS, la Asociación de Promotores Públicos de Vivienda y Suelo, que con muy pocos medios son los que hacen estas viviendas, ¿no? Entonces, la verdad es que aquí deberíamos dedicar más esfuerzos legales y económicos a estas empresas públicas, también al tercer sector, sin duda, ¿no? Pero también a la administración pública, que en suelo público construya vivienda social, que efectivamente es la gran carencia que tenemos actualmente en materia de vivienda, ¿no? Son más de 100 empresas públicas de pequeños, medianos municipios. Y a lo mejor el Estado también tiene que tomar un papel activo, y a lo mejor SEPES, que históricamente se ha dedicado a promover suelo industrial, a lo mejor ahora toca hacer vivienda social. Yo creo que hay que adaptarse al ciclo, ¿no? Se me ocurre. Yo solamente una reflexión final. Se está produciendo un proceso progresivo de transferencia de la economía productiva a la economía improductiva, a la economía rentista. Este cambio ha sido típico en España, ¿no? Hemos visto que también en Europa se está produciendo, ¿no? Cada vez se fomenta más la economía improductiva. Ser rentista en este país significa vivir de rentas, ¿no? La propiedad inmobiliaria sube y sin ninguna acción positiva por parte de los propietarios o eventualmente de los promotores, ¿no? Y este incremento de rentas, de precios, va en detrimento de la accesibilidad a la vivienda. Por tanto, hay un problema económico de primer orden, un tránsito progresivo al aumento de la economía improductiva, ¿no?, a la economía rentista, que yo creo que en esta casa, en el Ministerio, ¿no?, de la Vivienda, tendría algo que decir. Hay política económica, más allá de la competencia en materia de vivienda de las comunidades autónomas, hay una cuestión de política económica que es competencia del Estado y que creo que el Estado, este Ministerio, tendría que decir. Gracias y damos por clausurada la mesa.